Pero su confesión no se limitó al terreno profesional. Ryo también reconoció que, en más de una ocasión, se sintió culpable por priorizar la música por encima de su familia. He tenido una esposa extraordinaria y unos hijos maravillosos, pero no siempre estuve presente como hubiera querido. Mi corazón estaba dividido entre el escenario y el hogar, explicó. Esa mezcla de orgullo y remordimiento lo humaniza aún más. El hombre que hizo bailar a millones también tuvo que enfrentarse a los dilemas íntimos de cualquier padre o esposo. Lo que todos sospechábamos, en realidad, era que la vida de André Rieu, tan perfecta desde afuera, debía esconder luchas internas. Y él mismo lo confirmó. No eran luchas con otros, ni secretos escandalosos, sino una batalla silenciosa contra sí mismo, contra la exigencia desmedida y la presión de mantener vivo un sueño que comenzó en 1987, con apenas 12 músicos, y que, décadas después, se convirtió en una maquinaria gigantesca que dependía de su liderazgo. Su confesión también incluyó un aspecto aún más revelador. Reconoció que el miedo lo llevó, en ciertos momentos, al borde de la extenuación física y emocional. En 2009, por ejemplo, debió suspender varias presentaciones debido a problemas de salud derivados del estrés. Durante años se había mantenido callado sobre ese episodio, pero ahora lo admitió con claridad. Me di cuenta de que la música me estaba consumiendo. Y tuve que aprender a poner límites. Este reconocimiento conecta directamente con su filosofía actual. A los 76 años, André Rieu afirma que ha aprendido a vivir con más serenidad, a valorar el descanso y a priorizar la calidad de los momentos familiares. Su sonrisa sigue intacta, pero ahora sabemos que detrás de ella hay una historia de lucha contra los miedos más íntimos. La reacción del público ante esta revelación fue inmediata. Muchos de sus seguidores, lejos de sentirse decepcionados, lo aplaudieron con aún más fuerza. Porque lo que confesó no lo disminuye como artista, sino que lo engrandece como ser humano. La imagen del hombre perfecto se transformó en la de un hombre real, con dudas, con culpas, con heridas, pero también con la valentía de admitirlas frente al mundo. La confesión de André Rieu nos recuerda que el éxito no elimina los temores, que la fama no borra la vulnerabilidad y que, en el fondo, todos compartimos la misma condición: la necesidad de ser aceptados y el miedo a perder lo que más amamos. En su caso, lo que todos sospechábamos se convirtió en certeza. Detrás del rey del vals, siempre hubo un hombre sensible, frágil y, precisamente por eso, extraordinariamente humano. Pero su confesión no se limitó al terreno profesional. Rieu también reconoció que, en más de una ocasión, se sintió culpable por priorizar la música por encima de su familia. He tenido una esposa extraordinaria y unos hijos maravillosos, pero no siempre estuve presente como hubiera querido. Mi corazón estaba dividido entre el escenario y el hogar, explicó. Esa mezcla de orgullo y remordimiento lo humaniza aún más. El hombre que hizo bailar a millones también tuvo que enfrentarse a los dilemas íntimos de cualquier padre o esposo. Lo que todos sospechábamos, en realidad, era que la vida de André Rieu, tan perfecta desde afuera, debía esconder luchas internas. Y él mismo lo confirmó. No eran luchas con otros, ni secretos escandalosos, sino una batalla silenciosa contra sí mismo, contra la exigencia desmedida y la presión de mantener vivo un sueño que comenzó en 1987 con apenas 12 músicos, y que, décadas después, se convirtió en una maquinaria gigantesca que dependía de su liderazgo. Su confesión también incluyó un aspecto aún más revelador. Reconoció que el miedo lo llevó, en ciertos momentos, al borde de la extenuación física y emocional. En 2009, por ejemplo, debió suspender varias presentaciones debido a problemas de salud derivados del estrés. Durante años se había mantenido callado sobre ese episodio, pero ahora lo admitió con claridad. Me di cuenta de que la música me estaba consumiendo, y tuve que aprender a poner límites. Este reconocimiento conecta directamente con su filosofía actual.
A los 76 años, André Rieu afirma que ha aprendido a vivir con más serenidad, a valorar el descanso y a priorizar la calidad de los momentos familiares. Su sonrisa sigue intacta, pero ahora sabemos que detrás de ella hay una historia de lucha contra los miedos más íntimos. La reacción del público ante esta revelación fue inmediata. Muchos de sus seguidores, lejos de sentirse decepcionados, lo aplaudieron con aún más fuerza, porque lo que confesó no lo disminuye como artista, sino que lo engrandece como ser humano. La imagen del hombre perfecto se transformó en la de un hombre real, con dudas, con culpas, con heridas, pero también con la valentía de admitirlas frente al mundo. Lo que pocos saben es que, durante esos años de formación, André experimentó también dudas y frustraciones. En más de una ocasión se cuestionó si debía seguir el camino riguroso de la música clásica tradicional o si debía abrirse a otros estilos. Sus profesores lo empujaban hacia la ortodoxia académica, pero su intuición le decía que la música debía ser para todos, no solo para una élite de expertos. Esa lucha interna lo acompañó durante toda su juventud y explicaría años más tarde su revolución dentro de la industria. Su infancia y juventud, por lo tanto, no fueron únicamente una etapa de aprendizaje técnico, sino también de forja de carácter. Entre la exigencia paterna, la ternura materna, la influencia de Johann Strauss y sus propios instintos creativos, André Rieu se convirtió en el músico que, décadas más tarde, haría bailar a millones de personas alrededor del mundo. La verdadera historia de André Rieu como artista comienza cuando, tras años de rigurosa formación, decide dar un paso decisivo. Crear un estilo propio que lo diferencie del resto de violinistas clásicos de su generación. Aunque en un principio trabajó en pequeñas orquestas y conjuntos de música de cámara, su espíritu emprendedor y su intuición lo llevaron a concebir una idea que cambiaría radicalmente su vida y el panorama de la música clásica popular. Acercar el vals y las obras sinfónicas a un público masivo, sin prejuicios académicos. Durante la década de los 70 y principios de los 80, Rieu trabajó como violinista en la orquesta de la Ópera de Limburg, una experiencia que le dio seguridad profesional pero que, al mismo tiempo, le resultaba limitante. Él soñaba con algo más grande, con un proyecto que fusionara la seriedad de la música clásica con la alegría de los grandes espectáculos. En 1987, después de varios años de maduración, tomó la decisión más arriesgada de su vida: fundar su propia agrupación, la Johann Strauss Orchestra, que en un inicio estaba compuesta apenas por 12 músicos. La elección del nombre no fue casual. Rieu sentía una profunda admiración por Johann Strauss II, a quien consideraba su maestro espiritual. El sueño era claro: devolverle al vals la popularidad de antaño y demostrar que no era una pieza de museo, sino un género capaz de emocionar y de hacer vibrar estadios enteros. Al principio, la crítica especializada lo miraba con desdén. Muchos colegas lo acusaban de trivializar la música clásica, de convertirla en un circo para las masas. Pero lo que para sus detractores era un sacrilegio, para millones de espectadores resultó una revelación. Los primeros conciertos en Maastricht y en otras ciudades de los Países Bajos fueron modestos, pero el boca a boca empezó a crecer. El carisma de Rieu, su sonrisa contagiosa y la forma en que dirigía la orquesta mientras tocaba el violín, generaban una conexión inmediata con el público. Muy pronto, su orquesta pasó de una docena de músicos a más de 50, y el proyecto adquirió una dimensión internacional. El gran punto de inflexión llegó en 1924 con el álbum Strauss & Co., que se convirtió en un éxito inesperado en varios países europeos. A partir de ese momento, la figura de André Rieu saltó de los teatros locales a los escenarios globales. En Alemania, Bélgica y Francia, comenzó a llenar auditorios, y poco después conquistó mercados tan difíciles como el británico, el australiano y, finalmente, el estadounidense. Sus producciones discográficas vendieron millones de copias, algo impensable para un violinista clásico en una industria dominada por el pop y el rock. Lo que diferenciaba a Rieu no era solo la música,
sino el espectáculo en su totalidad. Sus conciertos eran auténticas fiestas visuales, escenarios adornados con flores, trajes elegantes inspirados en la tradición vienesa, bailes de parejas sobre la tarima y un contacto cercano con la audiencia. Mientras otros directores mantenían una distancia solemne, Rio hablaba con el público, contaba anécdotas, hacía bromas y transformaba cada recital en una experiencia inolvidable. A finales de los años 90 y principios de los 2000, André Rieu ya era conocido como el Rey del Vals. Su orquesta recorría el mundo entero, con giras que incluían desde ciudades europeas hasta destinos tan lejanos como Japón, China, Sudáfrica, Estados Unidos y América Latina. En todos esos lugares, la fórmula era la misma: mezclar rigor musical con espectáculo y cercanía humana. Un hito especial fue su regreso a Maastricht con los conciertos al aire libre en la Plaza Breithof, que se convirtieron en una tradición anual. Estos eventos no solo congregaban a miles de personas de todo el mundo, sino que transformaban la ciudad en un punto de peregrinación musical. Los hoteles se llenaban meses antes, los restaurantes rebosaban de turistas, y Maastricht se convirtió, gracias a Rieu, en una capital cultural reconocida internacionalmente. Otro de los momentos destacados de su carrera fue su incursión en la grabación de DVDs y especiales televisivos, que multiplicaron exponencialmente su popularidad. Programas retransmitidos en canales europeos y norteamericanos mostraban la magia de sus conciertos a millones de espectadores desde la comodidad de sus hogares. Para muchos, estos especiales fueron la primera toma de contacto con la música clásica en un formato accesible y emocionante. Por supuesto, el camino no estuvo exento de obstáculos. A lo largo de su carrera, André Rieu enfrentó a críticos que lo acusaban de ser un showman, más que un músico serio. Sin embargo, él siempre respondió con una convicción clara: si la música logra emocionar, si logra poner a la gente de pie, si logra arrancar sonrisas o lágrimas, entonces cumple su misión. Esa filosofía lo mantuvo fiel a su estilo, a pesar de las voces disonantes. En términos comerciales, el éxito fue abrumador. Sus giras llegaron a ubicarse entre las más taquilleras del mundo, compitiendo con gigantes del pop y del rock como U2, Madonna o The Rolling Stones. Sus discos ocuparon los primeros lugares de las listas clásicas y de crossover en países como Alemania, Reino Unido y Australia. André Rieu se convirtió en un fenómeno cultural y económico, capaz de transformar la música clásica en un espectáculo de masas. Con el paso de las décadas, su figura pasó de ser la de un violinista talentoso a la de un embajador de la alegría musical. Lo que había comenzado como un pequeño proyecto en 1987 se consolidó en el siglo XXI, como una de las orquestas privadas más exitosas de todos los tiempos. El legado artístico de André Rieu, construido con esfuerzo, intuición y una inquebrantable fe en el poder del vals, no solo rompió barreras generacionales y culturales, sino que también redefinió la manera en que el mundo entero percibe la música clásica. Y, a pesar de las críticas, el tiempo le dio la razón. Millones de personas agradecen haber redescubierto la magia del vals gracias a él. Cuando se piensa en André Rieu, lo primero que viene a la mente son los escenarios iluminados, los valses majestuosos y la orquesta que ha conquistado al planeta. Sin embargo, detrás de ese personaje público existe un hombre profundamente ligado a su familia, un esposo y padre que, a pesar de las exigencias de una carrera global, ha sabido construir un refugio íntimo lleno de amor, estabilidad y complicidad. El gran pilar de su vida personal ha sido siempre su esposa, Marjorie Rieu, a quien conoció durante su juventud y con quien se casó a mediados de la década de 1970. Marjorie, licenciada en Historia del Arte y autora de varios libros, se convirtió no solo en su compañera de vida, sino también en su consejera más cercana. En un mundo tan inestable como el de la música y los espectáculos, ella representó la voz de la razón, la organizadora silenciosa y el ancla que lo mantuvo con los pies en la tierra. Lejos de ser simplemente
la mujer detrás del genio, Marjorie jugó un papel clave en la construcción del Imperio Rieu. Mientras él se dedicaba a crear y dirigir la Johann Strauss Orchestra, ella se ocupaba de los aspectos estratégicos, la gestión, la comunicación y, en muchos casos, las decisiones empresariales. André nunca ha ocultado que muchas de sus grandes elecciones fueron fruto de conversaciones íntimas con su esposa, en las que ella le recordaba que la pasión debía ir de la mano con la prudencia. El matrimonio Rieu ha sido, además, un ejemplo de discreción. Aunque viven rodeados de cámaras, fama y atención mediática, siempre han mantenido su vida privada en un segundo plano. Se sabe que tienen 2 hijos, Marc y Pierre, ambos alejados del centro de los focos. Marc, el mayor, eligió un camino independiente, mientras que Pierre, más vinculado al universo artístico y empresarial, ha colaborado con su padre en la gestión de algunos proyectos de la orquesta. Sin embargo, ninguno de los dos ha intentado seguir exactamente la huella musical del patriarca, lo que revela el respeto a la libertad personal que reina dentro de la familia. En cuanto a su relación de pareja, André y Marjorie siempre han proyectado complicidad y respeto mutuo. No son protagonistas de escándalos ni de titulares sensacionalistas. Al contrario, su historia es la de una unión sólida basada en la confianza. Marjorie ha declarado en más de una ocasión que su secreto radica en no competir con el éxito de su esposo, sino en compartirlo desde la discreción y el apoyo incondicional. Para André, esa estabilidad fue determinante. Sin un hogar seguro y un amor fiel, probablemente no habría soportado la presión del mundo del espectáculo. Más allá de su núcleo familiar, Rieu también mantiene lazos estrechos con sus hermanos, aunque en la infancia la relación con su padre fue marcada por la severidad. Esa huella lo acompañó, pero con los años aprendió a valorar el sacrificio que implicó esa exigencia, que lo convirtió en el músico disciplinado que hoy conocemos. En la esfera afectiva, lo más sorprendente de André es su carácter humano. Sus músicos lo describen como alguien que trata a la orquesta como una segunda familia. Muchos de los miembros de la Johann Strauss Orchestra llevan décadas a su lado, y él se preocupa por su bienestar, celebrando cumpleaños, organizando cenas y ofreciendo apoyo en momentos difíciles. Para Rieu, la música y el afecto son inseparables. No se puede transmitir alegría en un escenario si no se construye un ambiente de respeto y cariño detrás de bambalinas. En cuanto a su visión del amor, Rieu ha manifestado que, al igual que la música, debe vivirse con pasión, entrega y constancia. Tal vez por eso su matrimonio se ha mantenido fuerte durante más de 40 años, un logro notable en una industria donde la fama suele destruir relaciones. Su historia con Marjorie es, en sí misma, una sinfonía de lealtad y complicidad que acompaña cada uno de sus valses. El equilibrio entre el hombre público y el hombre privado ha sido uno de sus mayores triunfos. Mientras millones lo ven como una estrella global, quienes lo conocen de cerca lo describen como un esposo cariñoso, un padre atento y un abuelo que disfruta de las pequeñas cosas. Y es precisamente esa dualidad entre los reflectores y la intimidad lo que ha dado a André Rieu la fuerza para sostener una carrera de más de 5 décadas, sin perder la esencia de quién es realmente. Cuando un artista alcanza la magnitud de André Rieu, cada palabra, cada gesto y cada revelación adquiere una dimensión especial. A lo largo de su carrera, el violinista de Maastricht se caracterizó por su sonrisa perenne, su cercanía con el público y su capacidad de transmitir alegría a millones de espectadores. Sin embargo, detrás de esa imagen luminosa, existía una pregunta que muchos se hacían. ¿Era realmente posible que un hombre que había pasado medio siglo en los escenarios, enfrentando críticas, giras interminables y la presión de ser el rey del vals, mantuviera siempre la misma serenidad? La duda estaba allí, latente, como un susurro compartido por quienes lo admiraban. Algo guarda, algo no nos dice. A los 76 años, Rieu decidió romper ese silencio. En una entrevista íntima concedida a un medio europeo,
Confesó lo que muchos habían intuido, pero nunca escuchado de su propia voz, que durante años vivió con el temor constante de fracasar, de perderlo todo y de no estar a la altura del legado que él mismo había construido. Su revelación no se trataba de un escándalo amoroso ni de un secreto familiar oculto, sino de algo mucho más humano. La vulnerabilidad del artista que, detrás de la sonrisa, cargaba con miedos, inseguridades y noches de insomnio. Todo el mundo me veía sonriendo en el escenario, pero dentro de mí muchas veces había ansiedad, admitió con sinceridad. Siempre tuve miedo de que el público dejara de venir, de que mis músicos se quedaran sin trabajo, de que lo que yo ofrecía fuera visto como un espectáculo banal. Ese miedo me acompañó durante décadas. Su declaración conmovió profundamente porque revelaba una verdad universal. Incluso los grandes genios, aquellos que parecen inquebrantables, sienten la fragilidad de la condición humana. En su caso, esa inseguridad fue precisamente lo que lo impulsó a esforzarse más, a perfeccionar cada concierto, a cuidar cada detalle del espectáculo. El temor al fracaso, lejos de paralizarlo, se convirtió en el motor que lo llevó a conquistar el mundo. Pero su confesión no se limitó al terreno profesional. Ryu también reconoció que, en más de una ocasión, se sintió culpable por priorizar la música por encima de su familia. He tenido una esposa extraordinaria y unos hijos maravillosos, pero no siempre estuve presente como hubiera querido. Mi corazón estaba dividido entre el escenario y el hogar, explicó. Esa mezcla de orgullo y remordimiento lo humaniza aún más. El hombre que hizo bailar a millones también tuvo que enfrentarse a los dilemas íntimos de cualquier padre o esposo. Lo que todos sospechábamos, en realidad, era que la vida de André Rieu, tan perfecta desde afuera, debía esconder luchas internas. Y él mismo lo confirmó. No eran luchas con otros, ni secretos escandalosos, sino una batalla silenciosa contra sí mismo, contra la exigencia desmedida y la presión de mantener vivo un sueño que comenzó en 1987, con apenas 12 músicos, y que, décadas después, se convirtió en una maquinaria gigantesca que dependía de su liderazgo. Su confesión también incluyó un aspecto aún más revelador. Reconoció que el miedo lo llevó, en ciertos momentos, al borde de la extenuación física y emocional. En 2009, por ejemplo, debió suspender varias presentaciones, debido a problemas de salud derivados del estrés. Durante años ya se había mantenido callado sobre ese episodio, pero ahora lo admitió con claridad. Me di cuenta de que la música me estaba consumiendo. Y tuve que aprender a poner límites. Este reconocimiento conecta directamente con su filosofía actual. A los 76 años, André Rieu afirma que ha aprendido a vivir con más serenidad, a valorar el descanso y a priorizar la calidad de los momentos familiares. Su sonrisa sigue intacta, pero ahora sabemos que detrás de ella hay una historia de lucha contra los miedos más íntimos. La reacción del público ante esta revelación fue inmediata. Muchos de sus seguidores, lejos de sentirse decepcionados, lo aplaudieron con aún más fuerza, porque lo que confesó no lo disminuye como artista, sino que lo engrandece como ser humano. La imagen del hombre perfecto se transformó en la de un hombre real, con dudas, con culpas, con heridas, pero también con la valentía de admitirlas frente al mundo. La confesión de André Rieu nos recuerda que el éxito no elimina los temores, que la fama no borra la vulnerabilidad y que, en el fondo, todos compartimos la misma condición, la necesidad de ser aceptados y el miedo a perder lo que más amamos. En su caso, lo que todos sospechábamos se convirtió en certeza. Detrás del rey del vals siempre hubo un hombre sensible, frágil y precisamente por eso, extraordinariamente humano.